Es un momento importante o especial para hablar de literatura y hoy es un día especial porque ha venido Constantino Bertolo, que sabe mucho de literatura, entonces pues hay que celebrarlo y para mí además tiene bastante, no sé, me gusta que haya venido porque fue mi profesor hace mucho tiempo, un buen profesor, un súper profesor, y entonces pues es un día para celebrarlo. Y también le doy las gracias a Lucas van der Zalen, porque no podemos traer a Bon, porque está muerto. Leer todas las novelas más importantes de la historia por orden cronológico, para ver cómo los seres humanos vamos hacia adelante y hacia atrás constantemente, pero como no podemos traducir o de repente publicar el Quijote otra vez, pues iremos encontrando libros interesantes de cada época y sacando... bueno, que cada uno, si queréis hacerlo en plan cronológico, pues ya de cada uno tenéis que coger libros también de otras editoriales. Mi pequeña guerra tiene un interés especial por cómo cuenta la Segunda Guerra Mundial de forma diferente a otros libros. Yo tenía una abuela que era un genio del lenguaje y además era una activista contra la estupidez humana. Es decir, cada vez que salía a la calle y se encontraba con alguien que era cutre humanamente o que hacía algo indigno, ella sacaba una ironía totalmente increíble, muy aguda, y lo dejaba en ridículo. Entonces me decía que contra este tipo de gente había que actuar, que no se les podía dejar ir a sus anchas. Yo entonces, cuando era pequeña, leía mucho, escribía algo, pero hablaba poco. Y entonces ella me dijo un día, tienes que hablar más porque no hay nada peor que vivir como testigo. Y entendía lo de vivir como testigo como si fuera una depravación moral o algo así, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con la literatura o con los escritores. Y eso lo he visto muy claramente aquí en este libro de Mi pequeña guerra, que es el tema, digamos, de la pequeña guerra de Bonn, de alguna manera. De forma que en principio este libro era un libro de crónicas de la Segunda Guerra Mundial. Hay como 33 crónicas que están genialmente hechas porque Louis Paul Bon elige hechos que no tienen gran importancia, hechos bastante mínimos, pero los cuenta de manera tan increíble que tú acabas viendo cómo sentía la gente de ese momento, cómo actuaba y cuál era su orden moral, digamos, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que se entienda. En uno de ellos hay un panadero, porque siempre los personajes eran vecinos de Bonn, de su ciudad. Y entonces este panadero, hay un momento en que quiere comprar un piano y va a comprar el piano de Bonn. Entonces, cuando llega a su casa y ve que el piano no toca solo, sino que hay que tocarlo y que no sabe hacerlo, pues dice que lo que quería en realidad era un piano que tocara solo. Entonces Bonn lo lleva al bar del pueblo y allí sí que hay un piano que toca solo. Y entonces él empiezan a bailar y el panadero empieza a decir que le da mucha pena que su padre no vea la cantidad de dinero que está ganando en ese momento. Después viene la mujer del panadero y le echa la bronca por decir eso, pero tú estás viendo de alguna manera la corrupción de ganar dinero con el pan en un momento de tanta miseria, y encima que hacía un pan con castañas y tal, nada de trigo ni nada por el estilo. Pero lo interesante de esta crónica es que Bonn está ahí delante de todo esto y no dice nada. Al final le vende el piano porque el panadero decide que aprenda a estudiar su hija el piano, que aprenda a tocar. Y Bonn no reacciona ante esto, simplemente lo cuenta como un testigo. O sea, exactamente como decía mi abuela, con cierta depravación de ser testigo sin haber actuado, ¿no? Entonces, yo creo que esto era un dilema para Bonn, o era un problema, y él decide hacer otro libro dentro del libro. Es decir, tenemos las crónicas
Y después de cada crónica hay otra escritura que está en cursivas y que está escrita totalmente diferente. Es decir, Bond ahí hace una escritura en la que el lector siente como que está metiéndose en su intimidad, que está participando de su intimidad y que además está leyendo algo que no debería estar escrito o que no debería leer por pudor, ¿no? De alguna forma. ¿Qué pasa con lo que cuenta ahí Bond? Es que como él no ha participado activamente en todas estas crónicas que cuenta, en las que está de testigo, pues acaba poniendo su opinión sobre lo que ha visto y acaba también contando las cosas de otra manera, ¿no? Desde la crudeza. Pero esta crudeza no es nunca lo que estamos acostumbrados a ver en la Segunda Guerra Mundial, o sea, no hay horrores, no hay nada terrorífico, los nazis están simplemente paseando por las calles, aparecen poco. Tiene algo distinto y es que, igual que en otros libros, en otras novelas, casi siempre en las novelas hay un personaje principal que no puede llegar a ser el mismo porque la sociedad se le opone con sus normas, con sus valores. Y aquí ocurre un poco lo contrario, es decir, la sociedad ha perdido, está en suspensión con respecto a sus normas y valores porque está en estado de guerra, con lo cual anchas Castilla, es decir, si tú violas a alguien o si tú robas, no vas a ir a la cárcel. Entonces aquí se plantea algo que me parece que es muy importante en la novela de Bond, que es que el ser humano, cuando no tiene esas normas que le dicen lo que tiene que hacer, de repente se vuelve salvaje. Es decir, ahí en letra cursiva cuenta cosas como un padre que se acuesta con su hija y después dice, ay, es que la confundí con mi mujer y cosas así. O, incluso llega a decir que los niños de la guerra pues no eran tales niños, no tienen inocencia, sino que son bastante corruptos también, ¿no? O sea, esas cosas que nadie puede decir de alguna manera. Y en el fondo de esto también hay una parte de que todos estos comportamientos corruptos no provienen de la maldad, sino más bien de la estupidez humana. Y eso lo deja bastante claro. Me parece que es un tema bastante interesante el pensar que la estupidez humana puede llegar a hacer cosas bastante terribles y que sin embargo nos cuesta enfrentarnos a ella, ¿no? Preferimos decir que algo es malo a que es estúpido. No sé, ese es un tema que queda aquí abierto. Y bueno, que os recomiendo que leáis el libro y que veáis también nuestra sociedad en el espejo del libro, ¿no? Esta parte del ser humano, pues eso, con no tanta dignidad humana, digamos. Pero bueno, yo solo quería presentar aquí un poco mi lectura y ahora van a hablar Constantino, Bertolo y Lucas Sanmitari. Primero Constantino. Que mi abuela a mí me dijo que no me dijo que hablara mucho, sino que me dijo que procurara hablar menos. Por lo tanto voy a intentar ser un poco breve y conciso. Hoy estamos en la noche de los libros. Yo quisiera recalcar que este es un libro que me ha llegado. Es un libro que me ha llegado. No es un libro al cual yo he ido a buscar. Un libro que me ha llegado justo con motivo de la presentación me llamaron si podía presentar este libro, que en principio, por lo que me contaron, que era un libro sobre la Segunda Guerra Mundial, era un libro que me interesaba, y que además era un libro de un autor de una literatura, la literatura neerlandesa, el flamenco, que tengo que reconocer, aunque Silvia ha dicho que yo sé mucho de literatura, que de la literatura neerlandesa, pues, y sobre todo escrita en flamenco, yo apenas conocía nada. Publiqué en mi época de editor a una autora flamenca, que era Connie Palmer, en torno de las que me gustaron. Evidentemente había leído a Hugo Claus, que es seguramente el más conocido de los autores, a Harry Mulisch muy ligeramente, pero bueno, era un tipo de literatura que en principio nosotros al fin y al cabo pertenecemos a la colonia que se llama España, que es una colonia del mundo anglosajón, y lo que hacemos casi continuamente es leer literatura anglosajona como buenos colonizados que somos. Y por lo tanto, el acceso a unas literaturas menores
o más pequeñas o minoritarias como la literatura neerlandesa no es muy frecuente. Yo creo que esta es una buena oportunidad para acercarnos a un tipo de literatura que no es muy frecuente. Yo suelo preguntarme siempre qué es lo que quieren los libros de mí. Con el paso de los años, al principio de mi vida, me preguntaba qué es lo que quiero yo de un libro. Pero ya como ahora me queda menos tiempo por delante, me pregunto qué querrá este libro de mí. Y en función de lo que quiera de mí, me acerco a él. Claro está que para saber bien qué quiere un libro de ti, tienes que leer. Evidentemente, todos los libros hay algo que quieren. Los libros quieren dos cosas fundamentales, ¿no? Una es fundamental para los editores. Quieren que los compres. Esto es fundamental. Los libros quieren y lo segundo es que quieren que los leas. Prefieren en realidad, tal como está el mundo hoy, que lo compres a que lo leas. Pero bueno, hay que intentar leerlo también. Y en eso estamos. Y este es un libro que no decepciona cuando uno lo lee. ¿Cuánto cuesta leer un libro? Un libro exige tiempo. Cuando leemos un libro gastamos tiempo y el tiempo de cada uno vale, incluso el tiempo de un jubilado como es mi caso. Bueno, como por decirlo así, el fin del tiempo está más o menos cercano, hay que procurar no gastarlo en vano. Y este es un libro que en ese sentido yo digo que no decepciona. Es un libro sobre la guerra. Un libro sobre la Segunda Guerra Mundial hoy. Como ha dicho Silvia, con la cantidad de libros ya que hemos leído. Libros sobre la guerra, hay libros míticos sobre la guerra, como puede ser Sin novedad en el frente, de Remarque, pero luego están los libros de la Primera Guerra Mundial, y está, no sé, un libro, El buen infierno de Barbús, en fin, hay Bercús, hay libros sobre la Segunda Guerra Mundial también muy importantes. Pero, ¿qué tiene este libro? ¿Por qué la guerra? ¿Por qué nos puede interesar la guerra hoy? Después de todo lo que hemos visto cantidad de películas, la guerra de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, cuando uno empieza a leer este libro, yo diría que yo no lo presentaría nunca como un libro sobre la guerra. Este es un libro sobre la vida cotidiana. Es decir, sobre aquello que diría aquel que al fin y al cabo, ¿qué es la vida cotidiana? La vida cotidiana es la guerra prolongada por otros medios. Porque al fin y al cabo, si uno se repara en qué es lo que está pasando en la guerra, lo que está pasando en la guerra es simplemente el sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda y por lo tanto la traición, la decepción y digamos que todas las contravirtudes de esto que nos dicen que es la condición humana. Esta novela lo que nos cuenta es la verdadera, yo diría, cruel y cruda condición humana. La condición humana tanto en estado de guerra como en estado de paz. Es verdad que además este libro, muy sabiamente, desde mi punto de vista, la parte de la guerra, la parte de las crónicas de la guerra, ocupa muy poco espacio. El espacio mayor que ocupa es justamente el espacio durante la ocupación alemana del territorio donde vive. Bueno, la ocupación alemana, por decirlo de alguna forma, lo que permite es la degradación, mostrar la degradación de las relaciones sociales. El hecho de sobrevivir como sea es lo que permite pues, que todo el egoísmo, todo el salvajismo, que se podría contar, pues salga a reducir. No me parece, en ese sentido, no me parece que haya muchas diferencias entre lo que se llama la guerra y lo que yo llamaría la vida cotidiana en las sociedades como la nuestra. Es un libro generalmente, cuando se habla de este autor y básicamente este libro, todo el mundo dice esta frase con la cual yo no estoy de acuerdo, pero lo importante es cómo se cuenta. Bueno, es que yo no diferencio entre cómo se cuenta y lo que se cuenta. Al fin y al cabo, el estilo literario es básicamente una forma de ver. Es la mirada lo que marca realmente la escritura de cualquier novela. Y en este sentido, ¿qué mirada tiene este autor? Bueno, yo diría que básicamente tiene una mirada sin prejuicios humanistas. Es decir, no tiene en la cabeza ninguna idea previa de cuál es esa condición humana de la que venía hablando, sino que él se limita a contar los hechos. ¿Los hechos cuáles son? Bueno, que todo el mundo roba cuando puede, que todo el mundo viola cuando puede, que todo el mundo se aprovecha del vecino cuando puede, que todo el mundo es un cobarde. Una visión realmente, digamos, no muy agradable. Es cierto que este es un autor, y en esta novela todavía se ve, que todavía denuncia esta condición humana como consecuencia de un orden social. Aunque es verdad que este autor fue pasando de una visión
poco social, cercana a lo que llamaríamos el comunismo libertario, a una mirada existencialista. Y en ese sentido este es un libro que podía ponerse con una faja de diríamos, las crueldades de la existencia humana. Ahora bien, ese existencialismo que aquí hay no es un existencialismo como ahora últimamente desgarrado y trágico, sino que es un humanismo laico, en el sentido, o es una tragedia laica, es decir, que no entiende que lo que esté pasando sea especial. Decía antes la editora que se fija en los pequeños detalles. Bueno, es que no pasa nada especial, pasa lo que yo llamaría lo de todos los días. A mí me parece que este es un autor que merece la pena que ocupe más lugar dentro de lo que llamaríamos el mercado editorial español. De este autor solo se ha traducido una novela hace ya muchos años, El camino de la capillita, que se tradujo, y es un libro que tengo que decir que yo he intentado buscarlo para leerlo antes de venir a este acto y es inencontrable. Yo diría que incluso me atrevería a proponer a una editorial que quizás sea un buen momento para recuperar ese texto. ¿Qué más pudiera decir de qué es lo que quiere este libro de mí? Seguramente lo que nos está pidiendo es que intentemos que digamos que las condiciones de guerra sean condiciones de guerra y no condiciones de paz. Y en ese sentido yo creo que es un libro que nos mueve a intentar que la inteligencia no sea ese pecado que nos lleva a disfrutar de las ventajas de tenerla, sino a ser una virtud que tiene que ver con la gente y no solo con el egoísmo personal. Y solo ya para terminar. Bueno, es verdad que desde el punto de vista, yo creo que ya la editora lo ha contado, pero sí que llama mucho la atención que es una escritura que se pregunta sobre su propia escritura. En ese sentido, además, es un libro que habla mal de la literatura. Es un libro que entiende, cuando habla de la literatura, siempre habla irónicamente. Viene a decir que la literatura es una forma de falsedad. Algo semejante a lo que cuando en el lenguaje cotidiano decimos, mira, no me vengas con literaturas. O esto que me estás contando es literatura. Yo creo que esta autoironía sobre la escritura literaria me parece que es una de las grandes sorpresas de este libro. Ya le paso la palabra a nuestro otro presentador porque creo que él será capaz de enmarcarnos más todavía el sentido de la obra de este autor. I'm really very glad that the book is welcomed like this and that you captivated the spirit of the book so good, because I think a lot of people would say, I don't want to read a book about, again, a book about the Second World War. And these people, after what you said, might be attracted to the book because the book has a very different approach in a way of talking about the war. I'll let you. Bueno, pues lo primero que Lucas quiere decir es que se siente muy emocionado por la manera en la que el libro está siendo recibido, ¿no? Él siente, o sea, está muy agradecido por la manera en la que habéis recogido este libro aquí en la editorial y por haber conseguido entender y por cómo habéis capturado el espíritu de la novela, ambos, Silvia y Constantino, y está totalmente de acuerdo en que pues todos los lectores que podemos afrontar este libro como un libro de la Segunda Guerra Mundial más, una vez empezamos a leerlo es diferente y nos damos cuenta en las primeras páginas que es una manera diferente de afrontar la Segunda Guerra Mundial. I think that the title of the book, My Pequeña Guerra, is a very good title because it's all about the small war. It's not a story of the big war. There is hardly any chronology in
as you said. It's just about the way that little people live the war. And it's a bit a sad book because it's the way it is. And he describes the way normal people live through a terrible experience. It's not, and that's very important, it's not at all an ideological book. It's not a book written by somebody who's in the resistance, who is a communist or an anarchist. It's about a human being, a small human being that lives a terrible experience and that has only one ambition: to survive. To survive with his wife and his kid, to give food to his kid and to not die in the war. That's all. And that's terrible, because there is no revolt against the war, there is no way to go into the resistance. It's just about, how do I survive? But that's very human, and when you read it, that's what makes the book, I think, very touching. Sí. Bueno, pues Lucas lo que quiere hacer es un inciso en el título, ¿no? En mi pequeña guerra y sobre todo en la palabra pequeña. Es decir, el libro trata sobre las pequeñas cosas y pequeñas personas que tienen que afrontar esta situación tan grande. Y bueno, precisamente es difícil encontrar esta cronología en la propia novela, porque no es lo que importa. Lo importante es que el autor intentó plasmar como unas pequeñas personas que afrontan, como he dicho, este gran problema. No les interesa lo que hay en la guerra, como son las ideologías, que es lo que Lucas cree que es lo más importante. Que este libro no trata de ideologías y el personaje jamás intenta ir más allá de la lucha del día a día, de cómo voy a hacer que mi familia pueda comer mañana, cómo voy a hacer que mis hijos puedan llevar unos zapatos que no estén rotos, ¿no? ¿Cómo voy a sobrevivir? Entonces, tampoco entra en ideologías porque lo que el autor plantea es que las cosas son como son. Entonces, su único interés es sobrevivir y no intentar cambiarlo mediante luchas ideológicas. There's a very strange thing when you read the book and when you don't know anything about it. It's not very clear who are the bad guys and the good guys. Of course, there is no doubt the Germans are there, they're the oppressors. But he hardly ever speaks about the Germans. Only once the SS comes to his house and you feel terrified. You feel terrified with him. But mostly it is about how did people in this small town in Belgium, how did they survive? And what he shows is not very pretty, because he shows the fears. He shows how people behave, how some people try to make money, how some people try to be a collaborator and try to get rich. So it's such a human book that I really would appreciate if everybody would buy it. I had to say this for the others. Sí, una de las cuestiones que más llama la atención en la novela es que no queda claro cuáles son los buenos, quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Obviamente, los alemanes están ahí, pero curiosamente no se les hace mención prácticamente en ningún momento de la novela. Solamente se menciona una vez su presencia, y sí que es verdad que sentimos el terror que siente el protagonista. Pero sin embargo no es el aspecto central de la novela, sino que lo que de verdad importa es cómo estos habitantes de este pequeño pueblo sobrevivían y cuáles eran sus miedos, cómo se comportaban, qué es lo que hacían para poder ganarse la vida, cómo colaboraban con quien hiciese falta para poder conseguir dinero
como contaba Silvia, el panadero solo piensa en hacerse rico y básicamente que es lo que hace esta novela especial y es lo que hace que todos tengáis que comprar. I have to tell you another thing. In 10 days from now, about 2 weeks, Louis Paul Bon will be dead 40 years. And there is a story I like to tell about his last week because it's so very strange. Just 4 days before he died, there was a phone call from the Swedish embassy. If please, Mr. Bon could come to the embassy. And as he was the candidate of the Dutch-speaking literature for the Nobel Prize, it was obvious that he would win the Nobel Prize. And so on Monday, his wife went to the hairdresser because she wanted to look pretty to go to the embassy. And when she came back, she found Louis Paul Bon dead on his typewriter. So he never got the Nobel Prize. But everybody knows, I'm supposed to tell you that because I'm the president of the Louis Paul Bon Society, but it's true, he should have had the Nobel Prize, and then everybody should have known Louis Paul Bon. And that's why I'm so very glad that this small book is now available in Spanish, because I'm sure that everybody who reads this book will see what a great writer he was. He's written about 50 books. He's written very, very important books, and he is considered in the Dutch literature as maybe the most important writer of the last century. And it's very good that this small book is there because he has been compared, he was very much influenced by very important writers that you might know, like Louis-Ferdinand Céline or Barbus, the writers who wrote about the First World War. And the way he writes, and I'm sure, thanks to the translation that you will appreciate, he writes in a very special way. And you have to take care that when you start reading the book, it might sound, if you read it aloud, it might sound strange. He writes like he speaks. It's like Louis-Ferdinand Céline when you read Journey to the End of the Night. It's written like wham, like a tsunami, it comes over you. And Louis Paul Bon writes like that. And I think in that way he might be dead now 40 years, and this book, this is the version of 1947, so it's a rather old book, but it's very modern, and I would say it's better than most books that are written now. That's a lot, I know. Bueno, pues lo que Lucas quiere recalcar es que en 10 días hará 40 años que Louis Paul Bon murió y bueno, que él lo que quería contar es una anécdota de sus últimos días de vida, precisamente de su última semana, y lo que le sucedió a Louis Paul Bon es que, bueno, 4 días antes de morir recibió una llamada de la embajada sueca y suiza, perdón. Perdón. La geografía no somos. Y bueno, pues esto a escasos días de recibir, de ser la entrega de premios Nobel, pues todo apuntaba a que Louis Paul Bon iba a ser uno de los que iba a recibir este premio, ¿no? Por lo que, bueno, su mujer decidió ir a la peluquería, arreglarse, pero sin embargo, cuando ella volvió de la peluquería, encontró a su marido fallecido. Por lo que, bueno, él no recibió el premio Nobel,
como ya sabéis, pero bueno, todo indica a que lo habría recibido. Es decir, que es una pena que no lo recibiese, puesto que si todo hubiese pasado de otra manera, Louis Paul Boom ahora sería mucho más conocido y podríamos tener mucha más literatura suya en español y poder leer más obras suyas. Por lo tanto, Lucas está muy contento de que se haya traducido al español, puesto que él era un gran escritor, escribió más de 50 libros a lo largo de su vida y se considera uno de los escritores más importantes del último siglo en su país. Por lo que es todo un placer poder tenerlo ahora también traducido al español. También... Yes, the influence maybe you did not Oh, yes. as Céline Sí. and Barbus. Sí, bueno, sí. Tengo la segunda. Perdón, mi francés no es tan bueno como el inglés. Sí, entonces, también recalcar que, bueno, tuvo la influencia de varios autores importantes, ¿no? Como fueron Céline y Barbus, que, bueno, al fin y al cabo, pues, hicieron que sus novelas fuesen todavía más geniales, por así decirlo. Y de hecho, uno de los factores importantes de la escritura de Louis Paul Boom es la manera tan especial y diferente que tiene de escribir. Es decir, cuando se lee su novela, cualquiera de sus, bueno, precisamente esta novela, se siente como si la lees en alto, suena un tanto extraño, porque en realidad él la escribe como si estuviésemos hablando, es decir, las palabras vienen como si fuesen un tsunami, y es sobrecogedor, ¿no? Es totalmente vamos, que es, sí, perdón, overwhelming. Yes, it's overwhelming. I mean, I'm sure that if you read this book and if you take the time to get into his world, you will appreciate Louis Paul Boom and you will want to read more of him because he's timeless. That was the word I was looking for. He's not somebody who's written his books in 1947. This is a book for all seasons, for all times, and I'm sure this book will be read in 100 years from now. That's, you know, writers that are dead, they face a really serious problem. They are dead, and what can you do about it? Their books disappear. It's terrible. Apart from the very great writers, there are thousands of writers that disappear. Go into any library and try to find books of dead writers, apart from Cervantes here or Shakespeare. They're all gone. Well, Louis Paul Boom is not gone. He's still around. And that's why I'm convinced that it is not a coincidence that today there is a Spanish translation of this book. Because when you read this book, you want everybody to read it. And it's as I say, it's a book for eternity. And I'm sure if you read this book, you will be a fan of Louis Paul Boom forever. Sí, lo que comenta Lucas es que una vez lees tu primera novela de Louis Paul Boom y entras en su mundo y en su imaginario, siempre vas a querer leer más obras suyas, porque una de sus mayores características es que no tiene límites temporales, es decir, es tan actual ahora como cuando él la escribió, como lo será dentro de 100 años. Y esto afronta el problema de la muerte que tienen los autores. Es decir, cuando nosotros vamos a una librería o a cualquier biblioteca a comprar o a extraer un libro como préstamo, no están. La mayoría
de autores que ya han fallecido y que podemos encontrar en las bibliotecas es porque bibliotecas o librerías, sobre todo librerías, es porque son grandes autores como Cervantes o Shakespeare. Pero, sin embargo, él sigue aquí. Él no se ha ido y la muestra de ello es que se acaba de traducir al español. Y esto no es una coincidencia, es decir, es una muestra de su actualidad, de que cualquiera que lo lea va a recomendar a sus amigos, familiares que lo lea. Y es un libro que puedes regalar en Navidad. Y que una vez lees una novela de Louis Paul Boom, te haces fan de Louis Paul Boom. I will conclude with something I have to say about Louis Paul Boom and music. That's a very complicated relationship. Louis Paul Boom was a very honest guy. He was not an intellectual. He was not a snob. He did not pretend that he liked certain things. He says in this book, if I would be smarter, I would like Mozart. And if I would be even smarter than that, I might even like Beethoven and Bach. But I'm not smart, so for him, he says it somewhere, music is just noise. The only music he likes sometimes is jazz. And he even wrote a film scenario with a lot of jazz music in it. And in this book, he talks about a very typical jazz band from the Second World War, American girls singing together, the Boswell Sisters. And that's the only time in his whole oeuvre, which is enormously, he's written books, 50 books and a lot of articles in the press. He's never written about music. I don't think he ever listened to music. But he did listen to the Boswell Sisters. It's like my mother, who's now 92 years old, who has this relationship with American jazz music because it's so linked to the hope to an end of the war. And that's the Andrews Sisters, you might know them. These are the Boswell Sisters. And so I'm very happy that tonight their music will sound here in Madrid, thanks to Louis Paul Boom. Sí, la siguiente cuestión de la que querría hablar en cuanto a Louis Paul Boom es su relación con la música, puesto que era bastante complicada. Complicada en el sentido en el que él era muy honesto. Él jamás fingió que le gustase algo que no le gustaba. Él no era un intelectual, no era un snob, jamás fingió ser lo que no era. Y él precisamente dijo que si él fuese más inteligente, más intelectual, por así decirlo, él escucharía música clásica, él escucharía Mozart. If he would even be smarter, if he would even be more intelligent, he might even listen to Bach and Beethoven. But he's not. Sin embargo, él habla sobre el jazz en su novela, bueno, él incluso escribió una obra en la que había piezas de jazz. Y de hecho, en esta novela, bueno, él menciona diferentes bandas de jazz de la época, sobre todo la americana. Boswell Sisters. The Boswell Sisters. Sí, y bueno, la relación con la música complicada, ¿por qué? Porque con todas estas menciones a la música que tenemos en sus obras, cualquiera diría que él ha escrito sobre música, pero jamás en sus 50 libros ni en los innumerables artículos que escribió en prensa escribió sobre música. Es más, Lucas diría que ni siquiera escuchó música. Por lo tanto, una relación curiosamente extraña, ¿no? Sí. Con las voces. That's all I wanted you to say.
I'm really very glad that there are so many people here, and I'm sure that all of you will read this book, and I'm sure you will enjoy. And now I hope we will enjoy the music. Sí. Yo, un breve comentario. No me extraña que se muriera justo cuando le iban a dar el premio Nobel, porque si ustedes leen este libro, tiene un apartado que se llama Los premios, en donde su desprecio a los premios literarios es absoluto. No me extraña.